Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. La verdad, pues es una charla que, digamos, disfrutamos y tal vez muchos de los que veo en el público, pues yo creo que comparte esa pasión que tenemos por las plantas. Y en este caso vamos a hablar bien como acerca del herbario. Entonces, la charla que hoy les hemos preparado es como la importancia de los herbarios en la biodiversidad de Colombia. ¿Listo? Para eso, entonces, tenemos esta estructura que vamos a empezar hablando de algunas definiciones y conceptos acerca de lo que es el herbario. Un poquito también les contaremos de las historias que hay en Colombia y algunos datos a nivel mundial. Y hoy lo que queremos resaltar también acá es como la importancia que tienen estos espacios en el área en sí de la biología. O sea, no solamente verlos como esas colecciones muertas que todo el mundo cree que son, sino más bien como hablar de todo un poco y mirar como toda la proyección que puede tener los herbarios en la investigación. Y por último ya pues iremos como con otras áreas que también empezamos. Bueno, entonces, dale. Buenas tardes, gracias a Rodrigo por la invitación que me hizo para estar aquí el día de hoy. Y para tener en contexto alguna parte histórica de lo que pueden ser las colecciones biológicas, tenemos que entender que si bien los humanos pues, comenzaron a hacer estudios de lo que podemos llamar de historia natural o de su ambiente natural desde hace mucho tiempo, o sea, desde los griegos ya comenzó un conocimiento alrededor de esta temática, realmente la semilla que dio origen a lo que podríamos llamar como colecciones de historia natural parte más o menos de la tradición europea en los siglos XVIII y un poquito antes del siglo XVII con esto que podemos ver aquí. En estas épocas de reyes, cortes, en donde se comenzaba la exploración de muchas áreas naturales en continentes distintos a Europa, es decir, exploraciones en Asia, en África, en América. Así que los reyes de varios países europeos competían por ver quiénes podían conseguir los productos más raros y curiosos dentro de animales, plantas, utensilios usados por las diferentes comunidades que vivían en esas latitudes que eran inexploradas hasta el momento. Y comienzan a hacer dos clases de exhibiciones de todos esos animales, plantas y utensilios que conseguían. Esto, lo que ustedes ven arriba, es un montaje, una reproducción de lo que eran los gabinetes de historia natural o esos gabinetes de curiosidades que tenían esos reyes y que exponían dentro de sus palacios para el deleite de sus visitantes. Abajo vemos los gabinetes de curiosidades que tenían comerciantes que en los viajes que hacían a América, Asia, África, iban recopilando diferentes elementos, animales, pieles de animales, esqueletos de animales, bueno, partes de plantas, frutos, semillas, minerales raros, utensilios, y los iban compilando de esta forma, unos pues para exhibir como su poderío ante las otras casas reales, otros como curiosidades del mundo natural que existían en diferentes latitudes. A partir de esta semilla empiezan como esos artefactos ya a tener otro valor, que era un valor para un estudio científico, y empiezan a enlazarse un poco con las clasificaciones que comienza a hacer Linneo en el siglo XVIII y otros naturalistas que ya ven estas colecciones como un potencial enfoque para explicar muchas preguntas sobre la historia natural de los organismos en el planeta. Bueno, entonces como que todo este contexto lo tenemos porque también esto va a dar pie a lo que son los herbarios. El herbario en sí no es como tal vez nos mostraban en las escuelas o en los colegios de pegar la plantica en un cuaderno, no. El herbario en sí es ese espacio físico grande donde se almacenan especímenes de plantas prensadas, desecadas, y que todo esto representa un ordenamiento bajo un sistema de clasificación establecido. Es decir, nosotros no organizamos las plantas como al libre albedrío o al capricho de un director o un curador, ¿no? Todo eso tiene un sistema de normas y esas normas se respetan en cualquier herbario del mundo. Habrán diferentes sistemas de clasificación, pero siempre tiene que seguir
toda la línea pues de un sistema de nomenclatura y de clasificación preestablecida. Este es el herbario nuestro, a veces es de la foto del archivo fotográfico hace como 6 años. Hoy en día está un poquito más cambiado y los invitamos igual a que lo visiten, los que no lo conocen. ¿Cómo? El herbario está en el edificio científico y a través de la página web tú puedes solicitar una visita y allá se te atiende. ¿Y agenda? ¿Cómo? Agenda del día. Ah, bueno. Sí, se agenda y ya simplemente, ¿no? Y ahora sí, entonces, ¿qué es lo que guardamos en el herbario? Que siempre ha sido como lo que todos creemos que es el herbario. Entonces, vemos de que son muestras que están prensadas o montadas en papel. Algunos pues no es un papel simple, sino un papel más grueso, cartulinas o como de mayor contexto, de tal forma que soporte y permita un almacenamiento adecuado de cada una de las muestras botánicas. Pero en el herbario también podemos guardar semillas, frutos secos, secciones de madera, polen. Este polen puede estar como en estos que llamamos cubreobjetos. Todo está debidamente rotulado, marcado, para cualquier proyecto de investigación o simplemente una curiosidad científica de algún investigador. Fragmentos de tejidos almacenados en sílica, hoy en día son muy utilizados para hacer extracciones de ADN, con esto de tratar de tener en cuenta cómo es el árbol de la vida. Entonces, en la parte de plantas, muchas veces utilizamos esos fragmentos de DNA para tratar como de reconstruir una historia evolutiva del árbol de la vida de las plantas. A veces solamente vamos a nivel de género, de familia o de órdenes. Y también podemos tener flores o frutos que son conservados en líquidos. Esto es muy importante porque aquí también podemos tener la forma en sí de alguna flor que ya después de seca se puede perder. Y entonces estos se guardan en estas soluciones para que persistan durante mucho tiempo y para que los investigadores realmente puedan observar con mayor facilidad cada una de sus partes. En el ejemplo vemos una muestra de una planta que fue colectada como hacia la parte de la Orinoquía, y aunque aparentemente pensaríamos que es una bromelia, realmente es un ejemplar de la familia Velociaceae. Son plantas poco conocidas, muy propias del territorio, pero lo que queremos mirar es ver como toda esa información que nosotros podemos sacar de un ejemplar de herbario. Entonces, por ejemplo, todos los ejemplares tienen una etiqueta, y esa etiqueta tiene información muy importante porque es la que nos permite saber dónde fueron colectadas, en qué época del año fueron colectadas, a qué elevación fueron colectadas. Puede tener las coordenadas geográficas para una mayor precisión del sitio de la colecta. Y también consta de otra parte, que es la parte biológica, aquella que se puede perder una vez son colectadas las plantas. Por ejemplo, los aromas, por ejemplo, los colores, algunas formas, algunos usos, algunos nombres comunes en el territorio, el hábito, que es muy importante, porque una vez tenemos la planta, por ejemplo esa, podríamos pensar, ¿es una epífita o es una hierba terrestre? Pero entonces lo bueno de la información de la etiqueta es que nos permite como reconstruir toda la historia de dónde fue colectado un ejemplar de herbario. Adicional a esto, pueden ver en la parte superior unos números, y esos son los números de registro que tienen las colecciones al ser incluidas en un herbario. Entonces los herbarios, vamos a ver más adelante, van almacenando todas las colecciones, y estas colecciones son eternas. O sea, si no hay, una guerra mundial, pues los herbarios van a persistir eternamente. También se ve algo acerca del montaje. Vemos de que hay algunas estructuras que se cosen, hay otras cintas adhesivas que sostienen esto. También hay otras técnicas, por ejemplo, se utiliza un colbón diluido para que se peguen bien las muestras y se conserven. Y también ahora más reciente estamos utilizando códigos de barra, y en los códigos de barra simplemente es cuando la información ya está digitalizada o sistematizada, pues es más fácil tener el acceso a bases de datos.
¿Qué información tiene lo que aparece en la etiqueta? Toda esta información, claro. O sea, toda la etiqueta es transcripta a un formato que puede ser una base de datos o una hoja de Excel. Tiene una gran cantidad de columnas, tal vez muchas más de las que hay ahí. Pero entonces con todo eso se reconstruye y vos puedes tener un acceso fácil a las colecciones. Como dato anecdótico, entonces el herbario más antiguo se cree que fue fundado por Luca Gini, el cual era un italiano, y se cree que las colecciones de uno de sus estudiantes, Gerardo Sivo, probablemente son las colecciones más antiguas que conocemos. Pues pueden mirar la fecha, o sea que son casi 500 años de historia que pueden tener estas muestras. Actualmente se cree que en todo el mundo hay cerca de 3.000 herbarios, obviamente un poquito más, tal vez ya, en 165 países, y se cree que hay más o menos 396 millones de colecciones en todo el mundo que están asociadas a herbarios. En la imagen vemos una foto del Herbario Nacional Colombiano donde trabaja Carlos y que ahora nos va a contar otra historia. Bien, entonces, una pregunta que podría ser interesante es cuáles son los especímenes más antiguos en herbarios colombianos. Esto nos remonta a que, si bien los herbarios más antiguos que tenemos en el país datan del siglo XIX, realmente hubo una empresa científica que comenzó en el siglo XVIII que es la que dio origen a los especímenes más antiguos. Pasemos a la siguiente, por favor. Y esa expedición científica está en el marco de la expedición realizada por José Celestino Mutis, que se denominó Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que sucedió entre 1783 y 1816. Fue la expedición científica rigurosa, la primera expedición que se hizo en nuestro territorio, donde iba pues el científico principal, Mutis, con un equipo de pintores y ayudantes recolectando diferentes muestras a lo largo de la cuenca del río Magdalena principalmente, las cuales dieron origen a un trabajo botánico muy detallado de la flora que existía en ese momento y elaboraron 6.717 láminas a todo color, digamos una gran proporción, y más o menos unos 20.000 vivos con un número de 2.700 especies. Este era el tipo de láminas que hicieron en la expedición, seguramente ustedes las han visto. De hecho, todas esas láminas están ya escaneadas y disponibles en la red. Las originales están depositadas en el Real Jardín Botánico de Madrid. Algunas de estas pues llevaron a algunos de los pintores como Francisco Javier Matisse a ser considerado de los mejores pintores de plantas del mundo. Pero lo que sucedió fue que la idea de Mutis era hacer una gran obra que se llamaba La Flora de Bogotá, y ese iba a contener descripciones de todas las plantas, con las láminas asociadas, con anatomías que llamaban las disecciones de las flores que hay en muchas láminas. Esa era la gran idea, pero esa idea nunca se vio publicada. Entonces, lo que ustedes ven ahí son textos que quedaron en los diarios de observaciones que llevaba Mutis, Valenzuela, que eran muy detallados e incluían descripciones de las plantas, pero desafortunadamente esa obra nunca se publicó. Además, pues la expedición tuvo casi un área de 8.000 kilómetros de territorio colombiano, principalmente en la cuenca del río Magdalena, en los departamentos que hoy son Cundinamarca, Boyacá, parte de Santander, Tolima. Pero lo que sucedió fue que estas son las muestras recolectadas de la expedición, pero desafortunadamente, cuando la expedición termina abruptamente en 1816, Mutis muere en 1809, la expedición sigue, pero en 1816, con los albores de la independencia, los españoles rápidamente cogen todos los productos de la expedición, es decir, las láminas, los especímenes reservados, los frutos, las semillas, las maderas, los empacan en cajas y los envían a España. Y en esa empacada muy rápida se pierde la correspondencia entre dónde fue recolectado específicamente este espécimen
a qué lámina ilustrada corresponde. Eso se perdió. Si ustedes ven los datos que existen allí, no tienen los datos que Álvaro estaba comentando sobre localidad precisa. Es una localidad general, plantas de la expedición botánica multidiversa, Reino de Nueva Granada, pero dónde se recolectó no se sabe. Entonces, de todo eso que produjo la expedición, siguiendo, ¿de qué quedó en Colombia? ¿Qué fue lo que quedó? Entonces, realmente, originalmente no quedó nada, porque todas las láminas se las llevaron a España. Todos los especímenes se los llevaron a España aproximadamente en 1816, y allí se quedó guardada por mucho tiempo en los sótanos del Real Jardín Botánico. Algunas colecciones se dañaron, pero en el siglo XX, botánicos del Smithsonian, de la institución smithsoniana, fueron a Madrid y comenzaron con los botánicos españoles a abrir las cajas y a ver qué era lo que había. E hicieron un convenio en que Madrid les enviaba duplicados de esas colecciones, ellos los determinaban, o sea, decían qué especies eran, y así pues tenían un intercambio científico. A Colombia, entonces Madrid decide enviar duplicados de esas colecciones de mutis en la década de los 60, en un primer momento 60 del siglo pasado, que hace como unos 11, 12 años mandan un segundo envío de duplicados. Y esos duplicados son más o menos 1500 pliegos de todas las plantas que están almacenadas en este momento en el Herbario Nacional Colombiano, en una sección especial que se llama el Herbario de José Celestino Mutis. Muchas de estas colecciones están en línea, entonces pueden abrir ir al Herbario Nacional y allí muchas de estas colecciones ya están fotografiadas y se pueden ver por la red. Entonces, desafortunadamente, en esa época, siglo XVIII, a pesar de la exploración botánica, no quedó un herbario acá, todos se lo llevaron y no hubo en ese momento iniciativas para hacer herbarios. Otra gran expedición científica pues es la Comisión Prográfica, que se denominó Comisión Prográfica de los Estados Unidos de Colombia, que fue entre 1850 y 1859, dirigida por Agustín Codazzi, un italiano, cuyo propósito era en ese momento en los Estados Unidos de Colombia establecer de todo lo que existía, mapear el territorio, tratar de recolectar información sobre la geografía nacional, las comunidades que existían, diferentes fuentes de saber, incluyendo los recursos vegetales. Para esto, la comisión contrata a José Jerónimo Triana, colombiano, nacido en Bogotá, médico de profesión, pero él se formó autodidactamente como un botánico y estuvo entre 1851 y 1856 como el botánico de la Comisión Prográfica. Él lo que hizo fue ir por todas las áreas que recorrió la comisión, recolectando especímenes, que fueron más de 50.000 especímenes, o sea, casi 8.000 números de colección, por esas áreas del territorio que están marcadas en líneas. La expedición no abarcó áreas de Amazonas, Arauca, Opés y Bichada, pero por ejemplo fue una de las primeras expediciones que fue al área pacífica colombiana. Y de hecho, de todas las colecciones que hizo Triana, se han descrito muchas nuevas especies con base en ese material. Fue casi de los primeros especímenes que estuvieron disponibles para estudio de la costa pacífica. Este es el tipo de especímenes que Triana y sus colaboradores recolectaron. Allí está una de las etiquetas originales. Imaginemos que todo ese trabajo se hizo hacia 1853-54. Triana tenía ya todo listo. Eso implicó que las etiquetas se hicieron a mano, como ustedes ven, manuscritas, las de los 50.000 especímenes, con datos obviamente muy generales. Ahí se alcanza a leer provincia de Bogotá, Alto de Buenavista, bueno, alguna altura y la fecha. ¿Sí? Ese era el estado en que estaban los especímenes antes de ser montados en el Herbario Nacional. Además de esto, Triana utilizó un sistema de clasificación botánica de la época de Endlicher para asignar una numeración. Y bueno, eso es otra historia, pero esa numeración causó posteriormente algunas confusiones, pero son los números que aparecen asociados a esas etiquetas. Triana en 1856 le entrega al gobierno colombiano, él decide irse a Europa y le entrega al gobierno colombiano un set completo de todas las colecciones, porque ¿cuál era la idea del gobierno?
era hacer lo que se iba a denominar el Gabinete de Historia Natural, y allí poner un herbario y empezar a construir ese herbario con las muestras recolectadas durante la comisión coreográfica. Entonces Triana, el gobierno colombiano, le manda una carta donde le entrega formalmente los especímenes, un juego completo de todo lo que se recolectó, más un catálogo en donde él anotó a mano todas las recolecciones que hicieron las localidades. Ese catálogo original está en este momento en la biblioteca de la Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales, la Academia Colombiana de Ciencias en Bogotá. Desafortunadamente el gobierno nunca creó el herbario. Los paquetes de planes que Triana, eso pasaron de dependencia gubernamental a independencia, nunca se iba a crear, se asignaba por decreto que el herbario iba a ser creado, todos muy entusiasmados, pero nunca había plata, nunca había personal, nunca había nada. Esos especímenes estuvieron casi 70 años dando tumbos en diferentes dependencias gubernamentales, que eran casi 8.000 números de campo recolectados. ¿Y pues qué pasó con ese material? Afortunadamente, después de 70 años de estar dando tumbos, el padre Enrique Pérez Arbeláez, que fue el que fundó el Herbario Nacional Colombiano, el Jardín Botánico de Bogotá, los rescató, los encontró, fueron de los primeros especímenes que se utilizaron para crear el Herbario Nacional Colombiano, ¿sí? Establecido en 1936 en la Universidad Nacional de Colombia. En este momento nosotros tenemos casi 3.500 especímenes que dieron inicio a ese herbario nacional, separados dentro del herbario nacional colombiano, y hay muchos duplicados de esos especímenes en Europa, principalmente en el herbario de París, del Museo de Historia Natural de París, y en el Museo Británico, porque Triana se fue a vivir a Europa, se llevó duplicados de sus colecciones, algunos los dejó en los varios, luego cuando falleció su viuda vendió su colección. Bueno, ese es como el marco de la historia de ese momento. E incluso el espécimen número 001 del Herbario Nacional Colombiano es una colección de Triana. Y ese espécimen va a estar en la exposición que el Jardín Botánico de Medellín va a montar en unos meses, ligado con las colecciones de la expedición de Mutis. Bien, entonces aquí vamos a dar una panorámica rápida de los primeros herbarios que se desarrollaron en Colombia. El primer herbario en el que hay documentación es un herbario que se estableció dentro del denominado Museo de Historia Natural y Escuela de Minas, o Museo Nacional. Este museo se fundó en 1823 como una de las primeras iniciativas cuando la República de Colombia se fundó. Una de las primeras iniciativas fue, bueno, tratemos de hacer centros de investigación y equipararnos un poco a la ola de centros de investigación fuertes que estaban surgiendo en Europa. Y se trajeron profesionales europeos y un peruano formado en Europa para que dirigiera ese primer museo. El museo se estableció, se abrió en 1823, pero hasta 1826 no aparecen registros del herbario. Aparece un registro en un periódico que era el que en esa época se publicaba, que se llamaba La Gaceta de Colombia. Y allí en 1826 sale un párrafo donde dice exactamente que el herbario estaba vacío, pero que el profesor de botánica incorporó material al herbario y que quedó allí establecido. El profesor de botánica era Juan María Céspedes, un colombiano que era el que dirigía la cátedra. Desafortunadamente, ese museo funcionó bien unos 2-3 años, pero después ya no les pagaron a los profesionales europeos, todos se fueron, no hubo presupuesto, el museo cerró, empezaron a pasar las colecciones a varias dependencias gubernamentales y lo más probable es que ese herbario se perdió, ya no hubo registros más de eso. Obviamente si una colección no está bien curada y preservada, pues se pierde los insectos, las polillas, los hongos, bueno. Posteriormente hay una mención a un herbario que se llamó Herbario Colombiano dentro de una estación de agronomía tropical que duró también muy poco. Ella se estableció en el municipio de San Lorenzo, en Tolima, que luego San Lorenzo fue renombrado como Armero. Y lo que sucedió con ese herbario es que hay publicaciones donde dicen que existió en 1917, estaba establecido. Se contrató un botánico inglés que fue el que dirigió la estación de agronomía, hizo muchos recorridos por varias zonas del país, recolectó material,
Pero llegó un momento en que la estación cerró, no hubo más dinero para la estación, el gobierno no dio más plata para esto, se transformó el ministerio sobre el que dependía, el botánico se fue a Uganda porque ya no le pagaban, y bueno, finalmente entonces este herbario no se supo qué pasó, el material desapareció, solo hay duplicados de ese material en el herbario en Nueva York y en el herbario de Kew en Londres. El siguiente herbario de 1913, el herbario del Museo de La Salle en Bogotá, que fue fundado por padres de la comunidad lasallista. No solo tenía un herbario, pero también tenía una colección de animales, de hecho tenía una muy buena colección de aves, y estaba funcionando como un centro de investigaciones interesante hasta que en el Bogotazo, en 1948, con todos los desórdenes que hubo en Bogotá, todos los saqueos que sucedió, un incendio lo quemó hasta los cimientos, desapareció todas las colecciones. Pero pues se volvió a reconstruir, se empezaron a volver a hacer colecciones y se restableció, y en ese momento pues sigue como un herbario vigente. Y en 1927 pues tenemos la fundación del herbario Gabriel Gutiérrez Villegas de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Luego en 1929, aunque parece que la fecha son unos 2 años más posterior, se crea el Herbario Nacional Colombiano, independientemente fue en la casa de una persona, ¿sí? El padre de Díaz, Enrique Pérez Arbeláez, lo funda en la casa de una persona, pero luego él convence a la Universidad Nacional cuando está creando el campus en 1936 que ese herbario debe estar ahí, debe ser un centro de investigaciones en la Universidad Nacional. Pero esos son como los más relevantes en cuanto a antigüedad. Bueno, posterior a esto, digamos que hoy en día en Colombia existen más o menos 47 herbarios, probablemente ya hay 1 o 2 más. Este dato ya está 2015. Y en ese entonces se estima de que el número de colecciones de todos los herbarios que hay en Colombia, pues ejemplares que hay almacenados, son cerca de una cifra cercana a 1.700.000 colecciones. Podemos ver también la distribución de cómo están, cuántos herbarios están en universidades públicas, privadas, jardines botánicos, institutos, corporaciones, y hay algunos herbarios en colecciones privadas. Esto es más o menos dónde están distribuidos los herbarios en Colombia. Se cree que el mayor porcentaje de las colecciones está almacenada en universidades públicas, cerca de 76% de las colecciones. Obviamente aquí también hay digamos como cierta lineamientos con donde están las escuelas de biología, forestal o agronomía, que entonces son las que permiten y apoyan más este tipo de colecciones. Existe una asociación en Colombia, la Asociación Colombiana de Herbarios, de los cuales de todos estos herbarios que hay documentados, cerca de 32 pertenecen a esta asociación. Los herbarios en Colombia, tal vez los que albergan el mayor número de especímenes, son estos, ahí hay 10, y podemos ver que entre los 10 herbarios más grandes en Colombia, casi que tienen el 80% pues, de todas las colecciones que hay. Entonces, es muy importante ver de que hay muchos herbarios satélites que funcionan como herbarios regionales, que igual aportan mucho como a la flora de esa región que muchas veces está pues, bastante descentralizada, y de que hay colecciones, hay lugares donde tal vez solamente en estos herbarios regionales es donde podemos tener una mejor documentación de cada uno de esos otros lugares. Entonces, aunque los grandes tal vez almacenamos casi todas estas colecciones, son importantes los herbarios regionales para documentar mejor la flora, especialmente en ciudades más distantes de los grandes poblados. Ahí les cuento, cada 7 de 10 son de entidades estatales, y esto es más o menos la cantidad de colecciones que se encuentran registrados allí. Podemos ver también de que la cifra tal vez ya ha incrementado mucho. Este dato viene de una publicación que hace Felipe Cardona como presidente de la Asociación Colombiana de Herbarios. Esto está disponible en internet para quien lo quiera bajar en la página del Banco de la República. Y podemos ver que estos datos es de hace 2 años.
O sea que probablemente este número va incrementando, pero igual lo que el estimado puede ser de que si sumamos los ingresos a la colección de todos los herbarios, probablemente sea alrededor de 30.000 más o menos ejemplares anuales. Bueno, y todo esto para llegar aquí. Bueno, entonces, como la otra parte de la charla, entonces, ¿por qué son útiles estos herbarios? O sea, ¿por qué son tan importantes estas colecciones? Entonces, primero que todo, no le podemos quitar de que cada ejemplar de un herbario, ahí estamos llamando especímenes, son los testigos de numerosas investigaciones botánicas. Cada vez que uno ve un ejemplar de herbario, realmente es como una evidencia de que esa planta estuvo asociada a un lugar, que tiene una fase temporal porque fue colectada en un tiempo y que nos permite mostrar demasiada información que muchas veces estamos muy sesgados como a unos solos pocos valores. Entonces vamos a contarles ahora otra parte pues de la historia relacionada a esto. Entonces, tal vez lo que casi todos pensamos que nos sirve un herbario es esto. Entonces, ¿cuáles son las especies, sean de un género, de una familia, en una región determinada? Tal vez eso es lo que todos y tal vez muchos de ustedes han leído, ¿no? La flora de no sé qué, entonces miramos de Medellín, de Antioquia, de Cundinamarca, de Tolima, de donde sea, o de alguna reserva. Entonces siempre vamos pensando en, bueno, ¿cuántos géneros, cuántas familias hay, cuántas especies hay, dónde se distribuyen? También sabemos de que muchas veces en los herbarios, pues al tener una colección tan importante, podemos mirar cuántas especies hay de un género, de una familia. ¿Cuál es el grado de amenaza? Hoy en día se está, digamos, como una campaña muy fuerte para empezar a evaluar y categorizar todas las plantas de Colombia, especialmente generar listas rojas, que esto a la vez apoye muchos de los lineamientos que se tiene de conservación para el país. Y otra de las cosas también es cuáles son los usos. Bien, en algunos trabajos, por ejemplo, se ha estimado que de todas las plantas que todavía nos faltan, obviamente, mucho por conocer y que faltan casi por describir 70.000 especies de plantas con flores, pero de esas 70.000 especies, más de la mitad ya están recolectadas y depositadas en los herbarios. O sea, en los herbarios, todo lo que está depositado no está totalmente determinado. Hay plantas que no se sabe qué son, están a nivel de familia o género, pero no se conoce qué especies son. Algunas de ellas puede ser que ya se conozcan, pero que no tengamos todos los especialistas para saber cuáles. Otras veces son plantas nuevas para la ciencia. Están listas para ser descritas, pero que no hay el personal y el presupuesto para acercarse a describirlas completamente. Voy a dar un ejemplo con algunas de las plantas que yo trabajo. Yo trabajo principalmente con la familia de las mirtáceas, que es la familia de la guayaba, la feijoa, la arazá, y bueno, y plantas inclusive aquí en el país como los eucaliptos, los pomarrosos. Yo hace unos años, bueno, el año pasado describí 13 nuevas especies de mirtáceas colombianas, en donde hay varios géneros, pero los más diversos son el género Eugenia, donde está el arazá, por ejemplo. Y en ese género escribí 6 especies. De esas 6 especies, 4, yo tuve acceso a material que se recolectó recientemente en campo, tengo fotografías de fueron recolecciones mías o de otros colegas, especies descritas de Boyacá, de Cundinamarca, en varios sitios, pero 2 de ellas solo las pude describir con base en especímenes de herbario. Y de hecho, estas 2, una descrita para la zona pacífica del Valle del Cauca, la que está a la izquierda, y la derecha descrita para la zona pacífica de Dabeiba, en Antioquia, solo las pude escribir con base en un espécimen que existía en un herbario terminado, el de la izquierda en el Herbario Nacional Colombiano, el de la derecha en el herbario de la Universidad Nacional de Medellín. Entonces, de esas especies, estas 2 solo las conozco por un espécimen que existe en un herbario y nada más. Pero con el otro género, fueron Milcia, es otro género dentro de las mirtáceas que describí 7 especies. La única especie que yo pude ver alguna foto en
vivo, o colecciones recientes o algo así, es Mircea samaniensis. Es una especie endémica del área de Samaná de Antioquia, por colecciones hechas por Saúl Hoyos y por el profesor Cogollo, que me facilitó bastante material para poderla describir. Fue la única, pero por ejemplo, esta especie que está a la derecha, Mircea toledana de Santander, o sea, las otras especies, Mircea glaucocarpa, que es de Amazonas, Mircea ramirezi, que es de la zona pacífica del Valle Cauca, Mircea cabrere del Valle del Cauca en zonas de media montaña, y Mircea chocoensis del Chocó. Esas especies yo solo pude describirlas con base en especímenes de herbario. En este caso, por ejemplo, Mircea chocoensis, solo un espécimen existe conocido, y sigamos con la otra. Mircea sancarlusiana, que es de San Carlos en Antioquia, también es el único espécimen conocido y fue fruto de estudiar el material de herbario. O sea, para investigación, los herbarios son cruciales, sobre todo por lo que trabajamos en taxonomía y sistemática, y casi que es la única fuente donde podemos conocer nuevas especies por medio del examinar pues cuidadosamente este material botánico. Quiero entonces también presentarles, si presentamos un ejemplo en investigación, este ejemplo tiene otros tipos de datos que nos puede dar a conocer información sobre, por ejemplo, la introducción de especies foráneas en nuestro territorio, utilizando como apoyo especímenes de herbario, sobre todo de colecciones antiguas. Esta especie que seguramente ustedes todos conocen, el pomarroso, o bueno, no sé aquí si le dicen, aquí le dicen pomo, sí, exacto. Entonces, es una especie del género Syzygium, es una mirtácea, pero este género es introducido, esto no es nativo de Colombia. Todas las especies del género Syzygium, aquí hay como 5, crecen en Asia, Australia, zonas tropicales de esas áreas. Aquí tenemos pues el pomo, siguiente. Y yo encontré, estudiando material de la familia Mirtácea dentro del Herbario Nacional Colombiano, un espécimen de esta especie recolectado por Triana durante el marco de la Comisión Coreográfica. Si detallamos la etiqueta manuscrita de Triana, podemos ver que Triana dice allí en la parte de abajo, cultivada en todo el país hasta 2000 metros, y la fecha 1852. O sea, esto es casi 170 años atrás. Entonces nosotros podemos asumir que estas especies fueron introducidas en el país al menos hace 170 años, e incluso un poco más, porque Triana dice cultivada en todo el país, no en localidades precisas, pero ser cultivada en todo el país quiere decir que Triana lo vio en diferentes áreas geográficas, lo que quiere decir que el establecimiento del cultivo fue mucho antes de 170 años. ¿Cuándo? No sabemos, pero esto es una evidencia de que ya hacía al menos 170 años ya existía en el país esta especie. Hay más pruebas de esto, por ejemplo en este... Sí. Bueno, yo soy auxiliar administrativo en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Sí. Entonces mi pregunta pues, tiene intenciones, porque cuando yo veo una obra en el museo es muy parecido a como está ahí. Por ejemplo, yo una obra en el museo yo la sé referenciar, pero así de esa manera me parece como que es demasiado distinto. Por ejemplo, la forma como se organizan las hojas, entonces pues no te me gustaría como cuánto te puedes explicarme ese paso como de la disposición del montaje. Sí. Ok, sí, entiendo. Pues en general lo que uno trata es de que la muestra que ha recolectado, las estructuras estén relativamente espaciadas en cuanto a que no se sobrepongan, para evitar, digamos, tapar algunas características de una sobre otra. Por ejemplo, en el caso de las hojas, nosotros procuramos que algunas queden por la asa y otras queden por el en vez. Como todo va a quedar pegado en plano, entonces para que la persona que estudie la muestra pueda ver las características que hay de un lado al otro. Por ejemplo, sería bueno si se procura que las muestras tengan flores y frutos, y si tienen frutos hay que cortarlos de cierta manera, hay que exponerlos de cierta manera, hay que secarlos, pero se hace más con un ojo de científico y no tanto con un ojo artístico. No se disponen, digamos, de una forma que uno con alguna disposición artística para decir no es así, porque es un tipo de trabajo diferente. Podría lucirlo, pero
es un poco Pues diferente. veo como una exposición, veo como pues esa y eso, como que está puesto para que entonces se vea todo porque está pensado ya como acá en plano. Entonces, por ejemplo, entonces, ¿qué sujeta las hojas para que duren 100, 200 años y eso quede así? Generalmente si la muestra está bien seca, deshidratada, bien preservada, ella puede durar mucho tiempo. Ahí usted alcanza a ver en la parte de abajo de la ramita como un hilo blanco con el que se cose y las cintas sujetan las porciones de los tejidos de las hojas, pero eso también es para que cuando se manipule pues la muestra esté rígida, no vaya a haber problemas de que se esté volteando, se estén cayendo porciones. ¿El gramaje de la hoja es alto? ¿Cómo es? El gramaje de la hoja quiere decir la cantidad de... Grosor de la De cartulina. la hoja de la cartulina debe ser una cartulina con cierta consistencia, no puede ser de la cartulina normal que uno compra, por ejemplo, para hacer manualidades que se torcería. Es una cartulina gruesita. Y tiene varias etiquetas. En este caso tiene la etiqueta original, que es la de la izquierda, que hicimos la ampliación ahorita, y una etiqueta que fue hecha como general en esas colecciones de Triana por si se quería transcribir, en algún momento se pensó, pero es mucho más valioso dejar la original. Las otras etiquetas son posteriores determinaciones o identificaciones, digámoslo así, de qué planta era. Entonces llegó un botánico y le dijo, esta está. Puede haber varias porque el conocimiento a veces va cambiando de grupo. Ya de cuánto entonces como en la investigación que ya ha sido como que vimos ahora que dijeron ahora, como que es, bueno, que es participante, pues como que lo ve, como que ve las personas que lo investigan. Sí, por ejemplo, esto es un testigo de que en 1955 un botánico vio esa planta y dijo, esto es esta especie. Posteriormente, ese otro botánico que está a la izquierda dijo, sí es, pero ahora pertenece a otro género, entonces voy a hacer la actualización. Entonces es una recopilación de saberes a lo largo de la historia que está relacionada con los cambios de conocimiento. Sí, hay una cosa muy importante que toca ahí, Carlos, y es que por más de que se almacenen las colecciones, también son entes dinámicos. Y ese dinámico puede ser porque en su momento creíamos que era algo y resulta que ahora se formó un experto y dice, vea, todo lo que pensábamos que era esta especie, estábamos equivocados y es otra. O también porque hoy en día con toda esta parte de la revolución molecular que cambia bastante la sistemática, podemos llegar a otro tipo de relaciones evolutivas. Entonces lo que antes pensábamos que era más parecido como lo que llamamos por ahí como los hermanos de otros grupos, probablemente no lo son. Entonces cuando no lo son hay que hacer cambios nomenclaturales siguiendo siempre un sistema de clasificación preestablecido. Entonces yo siempre no me puedo salir como de esa rigidez científica porque no es como que yo lo quiero poner así, no. Yo tengo que estar siempre ligado, bueno, ¿cómo se define un género? ¿Esta colección cabe en esa definición o no? Y en esa medida entonces las colecciones también van siendo dinámicas. Entonces vamos a ver que actualmente hay muchos cambios en la taxonomía, por ejemplo, de orquídeas. Tal vez es donde casi que cada día cambia. Y es por eso, es porque cada vez vamos conociendo más, cada vez hay más herramientas moleculares que nos permiten facilitar como, al menos como generar hipótesis acerca de las relaciones evolutivas de muchos grupos. Listo, bien, hasta ahí. Bien, entonces estábamos refiriendo a este escrito de Isaac Bolton, era un profesor de química, botánica, historiador estadounidense, quien entre 1852 y el 54 estuvo en áreas de lo que es hoy Colombia estudiando plantas. Y él entonces estuvo en un momento dado en una finca cerca de Fusagasugá en diciembre de 1852, en donde él encontró árboles de pomarroso sembradas en la finca que se denominaba el chocho. Y pues esos árboles estaban protegidos para ser consumidos por animales, pero él dice esto, que voy a leerlo aquí rápidamente, como todos los otros mamíferos se mantienen afuera de esos árboles por las cubiertas, puertas y candados, el enemigo más formidable que invade las instalaciones es el murciélago. Ellos vienen de milladas en milladas y la pomarrosa es su primera opción, o sea, está registrando que se alimentan de ella. Es un fruto de una mirtácea, quizás Eugenia Llanes. Entre los murciélagos y los niños nunca espero ver una fruta
Bucaramanga. Entonces, este reporte confirma que esta especie ya existía en el país, pero además que los murciélagos estaban de alguna manera dispersando sus semillas, y es interesante porque es una planta introducida. De hecho, siguiente por favor, este árbol que estamos viendo acá, este árbol está en las zonas de Villa de Leyva, como a 2.250 metros, y mi colega Diego Giraldo Cañas, que tomó las fotos, y que tiene una propiedad en el sector. Con los campesinos se ha reconstruido la historia de que ese árbol no fue sembrado. Ese árbol, digamos, está allí de forma natural, lo que quiere decir es que probablemente los murciélagos han dispersado sus semillas y ha crecido allí. En este libro, producido por nuestro colega recientemente y tristemente fallecido, Iron Cárdenas, y otros colegas, de plantas introducidas, establecidas e invasoras en la Amazonía, pues ellos categorizan a esta especie como supuestamente establecida, y esa categoría quiere decir que es una especie introducida que se reproduce exitosamente y tiene una población viable. Si bien todavía no la podemos considerar como una especie invasora, yo sí pienso que se debería categorizar como una especie introducida o exótica como potencial invasor. En Cuba, por ejemplo, esta especie ya se reportaba como invasora en el siglo XIX, entonces con esa especie tenemos que tener un seguimiento muy crítico, porque donde se escapen comienzan a ser invasores en nuestros ecosistemas, pueden desplazar las especies nativas. Hay otras especies de Syzygium, como Syzygium malacense, que seguramente ustedes lo conocen, pero de esta no hay tanta información, mientras que el herbario fue la fuente para saber exactamente que en esta época o que ya estaba establecido esta especie en el país. Entonces los herbarios se convierten en una fuente de información imprescindible para comenzar a evaluar especies potencialmente invasoras, rastrear sus orígenes, sus entradas al país, pues en ciertos contextos. Siguiendo con este tipo de historias, tenemos algo muy común, y tal vez cuando trabajamos algunos grupos, cuando se generan algunos catálogos de flora, encontramos de que muchas especies son solamente conocidas de la colección tipo. Esto quiere decir como de esa colección de herbario con la cual un investigador describe una especie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Carlos nos mostró ahorita su ejemplo de las 13 nuevas especies, donde decía, vea, esta del Chocó solamente la conozco de esa colección, o sea, nunca la he visto en campo, no hay más registros en otros herbarios, solamente hay un testigo, que por eso es la importancia de los herbarios y especialmente de los especímenes de herbarios, porque son los únicos testigos que tenemos. Vea, esa planta sí estaba ahí en tal año. Puede que ahora la presión antrópica, la destrucción, lo que sea, o los cambios, hacen que no la encontremos, pero tenemos la certeza de que estuvo. Puse aquí un caso de Neomirandea cuatrecasana, una especie colectada en Frontino. ¿Cómo? Entiendo que entonces, capaz esa hoja no existe, como lo que dijo él ahora. Entonces, esa hoja no existe, pero existió. Aquí es. Pero uno no puede como testificar de que no existe, no ha sido nuevamente reportado, que eso es distinto. Yo puedo volver, en ocasiones sí, en ocasiones no. Los herbarios no se sí, pero recuerda que todas estas colecciones son secadas, muchas veces son alcoholizadas para evitar que hayan hongos, insectos. Entonces, al desecarlas todas, son colecciones de plantas secas. Entonces, recuerda que esto generalmente hace inviable las semillas. Lo que quiero resaltar acá entonces es, se conoce ese ejemplar, probablemente hoy en día nuevamente colectada, o haya por allá algún ejemplar que no está identificado, pero como este caso que mostró Carlos y que tenemos acá, casi 200 especies que hay registradas en la flora de Antioquia son conocidas solamente de la colección tipo, o sea, de la colección con las cuales fueron descritas. Es decir, que todavía nos hace falta mucho, y esto a la vez va generando de que muchos investigadores digan, ve, yo voy para tal lugar, ¿cuáles estarán allí? Entonces también se vuelve como muy importante generar estos catálogos, porque eso da pie como a futuras investigaciones y a curiosidades de muchos investigadores de tratar de ver, ¿será que esta especie sí está todavía o no? Entonces, cuando tenemos esas etiquetas
con una buena información, generalmente podemos ir hasta esos lugares muy cercanos y evaluar si este tipo de especies que son endémicas y solamente son conocidas de una colección en Colombia, podamos volver a colectarlas. Otro caso que les traemos es, por ejemplo, esta. En febrero tuve la oportunidad de ir al municipio de Peque, muy lindo lugar. Pues tal vez el municipio no mucho, no muy atractivo, pero muy lindo los bosques que tienen. Y buscando unos helechos, porque estábamos con un grupo de expertos de helechos, encontramos esto. Entonces esto es como de las conocidas chefleras, la cual era una liana, no era un árbol, no era un arbusto, una liana como de 8 o 9 metros, crecía apoyada sobre otro árbol. Y la colectamos. La sorpresa fue que cuando revisamos los ejemplares de los herbarios acá en Medellín, el de la Nacional, el de la Antioquia y el nuestro, no había ninguna colección. O sea, ni siquiera en las hojas había algo parecido. Entonces es muy raro de que supuestamente Antioquia, que es de los departamentos mejores colectados, de esta especie en particular, no haya ninguna colección en los herbarios acá. ¿Eso qué muestra? Que tal vez hay muchas regiones que todavía no conocemos nada de la flora, que hay muchas especies que aún permanecen, como decía Carlos al principio, todavía no conocemos nada, ni nunca han sido descritas, y entonces pasamos y muchas veces vamos a los mismos lugares, y hay lugares que aún permanecen poco muestreados. Esta es una especie que prontamente vamos a describir, y pues quedó en el género Ciudadflora. Y otra de las cosas muy importantes, y tal vez en esta diapositiva tratamos como de resumir muchos de los usos que hoy en día tienen los herbarios y que tenemos que cambiar como esa mentalidad de que el herbario solamente es el lugar a donde vamos a sacar un pedacito de muestra para hacer los estudios filogenéticos o solamente para mirar la distribución de las especies en un lugar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estos ejemplares, estas muestras, podemos hacer análisis acerca de la fenología. Entonces, por ejemplo, partes foliares. Entonces hay muchas plantas que son caducifolias que en cierta época del año botan sus hojas. Entonces podemos trabajar con eso. Ve en qué épocas hay hojas, en qué épocas no hay hojas. En qué épocas florece, en qué épocas fructifica. También podemos extraer moléculas que pueden trabajar, por ejemplo, para la parte de fitoquímica, si tenemos ejemplares, digamos, frescos todavía, extraer ciertos compuestos de isótopos para hacer evaluaciones también moleculares. Entonces también podemos extraer ADN y con eso empezamos otra vez a mirar cuáles son las relaciones filogenéticas de algún grupo. ¿Qué otra cosa podemos extraer información de ejemplares de herbario? Interacciones bióticas. ¿Quién las poliniza? Muchas veces hay gente que al colectar la planta observa y anota en la etiqueta, vi moscas de tal tipo ahí. O a veces compañeros, por ejemplo, entomólogos, nos traen muestras y dicen, es que resulta que el grupo que yo estudio vi polinizando esta planta. Entonces el herbario también apoya ese tipo de investigación. ¿Qué otra cosa? Patógenos. Entonces pueden haber hongos, pueden haber rollas, pueden haber miles de cosas en cada uno de estos ejemplares y simplemente al tenerlos almacenados, pues obviamente nos dan la información directa. Herbivoría o quién las dispersa o muchas veces por la forma y tipo de la flor o del fruto podemos como intuir qué grupos, digamos, de animales pueden dispersarlos. De las partes más importantes es las etiquetas. Con las etiquetas podemos reconstruir cantidades de historias y hoy en día es muy dado de que todos los herbarios están siendo sistematizados y todos los herbarios en su gran mayoría, fuera de tener una base de datos propia, la idea es tratar de montarlos en plataformas como Internet. Entonces tal vez uno de los herbarios más consultados en el mundo es el de Missouri. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de colecciones disponibles a que todo el mundo tenga acceso a ellas y sobre todo que todos podamos actualizar a veces investigaciones porque es uno de los herbarios más visitados por los expertos a nivel mundial.
¿Qué otra cosa también tenemos entonces? Fechas, localizaciones, y con esto ya uno puede jugar un montón de datos, que es lo que ahora todo el mundo trabaja en Big Data y todo eso. Entonces ya hay millones de colecciones, tal vez muchos de acá conocerán la plataforma esta de GBIF, y ahí hay cantidades de colecciones puestas. Y otra de las cosas que también podemos extraer de los ejemplares de herbario es tal vez lo que hacemos más los taxónomos, y son esas características morfológicas o anatómicas de los ejemplares. Entonces podemos mirar hasta nivel macro, o coger estéreos, o coger microscopios, empezar a mirar la forma de la pubescencia, la presencia de estípulas, algunas glándulas, cosas más pequeñas que igual nos van a dar mucha información. Pero toda esta parte que les acabo de mostrar, ¿en dónde puede estar como utilizada o aplicada? Entonces, por poner algunos ejemplos, hoy en día en escenarios de cambios climáticos. Entonces, cambios en la distribución. Lo que ven en negro, bueno, los colores de los ítems que hay está asociado con esta parte, con estos colores, ¿listo? Cambios en la distribución. Entonces, cuando yo leo las etiquetas, voy a mirar, ve, esta planta no estaba, sino en los últimos años la veo a elevaciones más bajas. Entonces, probablemente hay efectos de cambio climático en la distribución de estas especies. Hace poco, no, como 3 años salió un artículo y estaban diciendo, listo, ¿qué está pasando en los escenarios de cambio climático en páramos? Entonces, si la temperatura aumenta, ¿qué van a hacer con las especies que están en esos límites del borde inferior? ¿Suben o bajan? Y eso es muy importante porque, claro, cuando estamos hablando de conservación, ¿qué pasa con estas especies? Porque se van a generar competencias, porque van a compartir nichos que antes no estaban. Entonces tal vez habrán unas más exitosas, otras menos exitosas. Pero es como por poner algún ejemplo. En escenarios de cambio climático también podemos mirar variación de la temporalidad. Entonces, listo, ¿será que las plantas que antes florecían en noviembre, diciembre, hoy en día con los cambios de temperatura seguirán floreciendo en diciembre y noviembre? Eso habría que evaluarlo. Pero con los datos de herbario, entonces, claro, cuando uno empieza a mirar, ve, esta especie en los últimos años solamente ha florecido en enero. Y los ejemplares del 80 hacia abajo solo estaban en noviembre. Entonces, digamos que se puede tratar como de dilucidar cosas. Interacciones cerradas, claro. Con los cambios es probable que muchos de, por decir algo, los polinizadores, estoy aquí inventando un ejemplo, ya no estén en esas condiciones, entonces ya son otros. Pero hay plantas que tienen polinizadores específicos, entonces, ¿qué va a pasar con estas especies? Otro de los ejemplos, entonces en la parte de polución podemos mirar fechas de contaminaciones, tal vez hay gente que trabaja solamente con mirar, bueno, qué es lo que encuentra en la superficie de las hojas, o hay gente que también evalúa con densidades estomáticas, entonces tiene que ver con esta parte de las características. Y podemos ver que hay muchas aplicaciones que tal vez desconocemos o que no hemos aprovechado de la información que tienen los herbarios. Otros ejemplos, el cambio de hábitat. Este es tal vez a donde más generalmente uno ve estudios. Y es que hay una gran cantidad, por ejemplo, en estudios de las abundancias relativas. Bueno, ¿qué pasa si los hábitats son transformados? Entonces, ¿habrán más individuos de una misma especie o menos individuos de una misma especie? Nosotros hicimos alguna vez un estudio a lo largo del cañón del río Cauca. Entonces empezamos a ver cómo se distribuyen las especies a lo largo del cañón, si todo es un bosque seco. Pero nos damos cuenta que la parte norte, hacia Hidroituango, es probablemente más húmeda que la parte baja. Entonces, especies se comparten, pero la cantidad de individuos varía mucho. Hay especies que son más abundantes hacia la parte norte y hay especies menos abundantes hacia la parte sur. Bueno, y acá entonces, como para no llenarlos de muchos datos, pero todo esto son, digamos que muchas investigaciones que se podrían hacer simplemente con la información que hay depositada en los herbarios. Esto es como un ejemplo de una gran cantidad de, si ustedes ponen, no sé, importancia de los herbarios para el estudio de alguna investigación que quieran, uno encuentra gran cantidad de datos. Y todas estas publicaciones, que hay unas revistas ahí muy prestigiosas, solamente de datos de herbarios, sin necesidad de ir a campo.
Entonces, viendo como esas plataformas que hoy en día albergan como las principales revistas, más o menos en esta temporalidad, se cree que se publicaron 13.702 artículos relacionados a herbarios. O sea que es un número tal vez muy alto, donde simplemente citan para estudios de taxonomía, de sistemática, de ecología, de conservación, de lo que quieran. Pero es como por poner un ejemplo. Y otra parte no menor es los herbarios también en la parte de educación. Entonces, tal vez los herbarios siempre están como todos creemos, que solamente van los investigadores, pero no solamente ellos. Entonces, claro, tal vez es como el público más afín, porque son colecciones, porque es una parte muy técnica. Y entonces, vemos de que generalmente en todos los herbarios van muchos estudiantes de pregrado y posgrado. De algunas de estas áreas son los que con mayor frecuencia visitan los herbarios. Pero otras disciplinas también la han visitado. Por ejemplo, muchos artistas van a mirar las colecciones. Lo que, por ejemplo, el compañero ahorita decía, claro, cuando van museos, entonces esto también la gente puede pensar de que no dejan de ser colecciones que hacen parte de un museo, entonces creen que aquí pueden encontrar otras ideas de cómo interpretar o incluso les da ideas para generar obras de arte. ¿Qué otra cosa tenemos? Apoyos en la antropología. Muchos profesores han venido como a mirar, ves que estoy haciendo, no sé, un trabajo con las granos de almidón que utilizan las comunidades indígenas de no sé dónde. Y entonces, claro, traen las muestras y entonces uno es como empezar a mirar, ve, estas plantas las utilizan ellos probablemente desde hace 200 años, pero no sabían qué tipo de especie. Entonces también se apoyan muchos de estos tipos de estudios. Pues en la medicina obviamente es tal vez como lo más importante y lo más utilizado a través de todos los años. Para la arquitectura también muchas veces hacen construcciones con plantas o imitando algunos grupos de plantas. Por ejemplo, la guadua, eso de tener espacios vacíos, eso ayuda a que la resistencia de las obras pues sea mejor. Y especialmente en el jardín botánico tenemos como esta enseñanza de la botánica a nivel no solo de universidades, sino también de colegios. Entonces acá también vienen colegios a nivel de primaria, de bachillerato, y hay unos, digamos, unos grandes, ¿cómo se dice?, proyectos, pues, que se llama Botánico en el Aula, donde muchos de estos niños, como pueden ver ahí está Juan Pablo enseñándole a una gran cantidad de niños acerca de lo que son los herbarios, del por qué las colecciones, del por qué la importancia de la botánica, pues, a todo nivel. Y también hay unos talleres en sala de lectura. Entonces, la idea es que, claro, cuando vamos a los herbarios vamos a ver una gran cantidad de gente que quiera saber o tener la curiosidad. Muchos turistas acá en el caso del jardín pasan como ve que es un herbario, como que eso me dice algo pero no lo relaciono. Entonces muchos van solamente a visitar la instalación y a conocer qué es esto. Y todo esto también para contarles que este año el herbario de acá del Jardín Botánico de Medellín cumple sus 50 años. Entonces, los invitamos y muchas de estas obras también están enmarcadas a los 50 años del Jardín Botánico de Medellín y vamos a tener también una exposición con las obras de muchos de los pintores. Vienen las láminas originales de la expedición de Mutis. Va a estar entre febrero y junio del año 2023 en el Museo de Antioquia. Ese es Joaquín Antonio Uribe, que lleva el nombre de nosotros, un botánico antioqueño de Sonsón, más que botánico, era un naturalista. Y simplemente también para aquel que tenga curiosidad, pues les podemos contar de que en este caso, en el herbario de acá, tenemos más o menos 93.760 ejemplares. De estas las colecciones tipos, es decir, aquellas colecciones, aunque fueron descritas por primera vez una especie, tenemos 1.056 ejemplares que representan 489 especies. En estos momentos estamos sistematizando, o estamos haciendo grandes esfuerzos por sistematizar el herbario. Más o menos ya pasamos el 50% de las colecciones. Todavía falta trabajo, pero bueno.
Y también estamos empezando a digitalizar las colecciones, a tener imágenes en alta resolución, pensando en que algún día podemos tener una plataforma virtual para que toda la comunidad lo consulte de forma libre. Hasta el momento, de estos 48.000 ejemplares sistematizados, tenemos cerca de 7.275 especies registradas. Esta labor la hace Daniela, la compañera que está allá, y nos apoya mucho a todo este proceso de sistematización del herbario. Pues obviamente todo esto es de parte de un equipo de trabajo, esto no lo hace nadie solo, esto viene desde hace 50 años precisamente, cuando estaba el profesor Álvaro, luego llega Norberto, y han pasado una gran cantidad de botánicos y taxónomos que hacen que este sueño se vaya cumpliendo. Bueno, yo creo que no nos falta más que agradecer pues al Jardín Botánico por brindarnos este espacio, al instituto que permitió que Carlos viniera y a la Asociación Colombiana de Herbarios que también suministró mucha la información que les estamos contando hoy. Muchas gracias y si tienen preguntas, bienvenidas.